si estábamos filmando. Bueno, una de las preguntas que teníamos para hacer, bueno, si se da, ¿no?, que el presidente Milei, si se da o no que termine el mandato, eso no sabemos que puede llegar a ocurrir, ¿no? ¿Cómo terminaría esto, ¿no?, para poder resolver esto después de que esto ocurra? No te pongas más nervioso, que después te va eso de que si termina o no termina el mandato. Dentro de la ley y el orden, el gobierno de Milei va a ser breve. Es un gobierno que recibió una herencia horrible. La herencia horrible la agravó. Generó una distribución del ingreso como nunca había en la Argentina, con estos precios que 70% de la población es pobre, diciembre, enero. Nunca se va a saber porque la onda de medición de la pobreza es trimestral y se publica semestralmente. Entonces no vas a saber la pobreza de diciembre y enero porque son dos trimestres distintos. Diciembre es el último del 23 y enero es el primer trimestre del 4. Entonces ya se mide enero, febrero y marzo. Entonces no vas a saber lo que es enero. Hizo una distribución del ingreso espantosa. Trabajadores formales que son pobres producto del nivel de precios. Pero a su vez se metió con el capital de una manera increíble, destruyó capital como poco. Le decía a los muchachos de la CGT, ¿cuánto vale la Ford hoy? Supongamos viene la Ford y dice, te la vendo por $500.000 toda la Ford, y no la compras y no sabes cuántos autos va a poder vender la Ford dentro de 3, 4 años si todos los autos van a ser hindúes o chinos. Y ha hecho un montón de negocios. Se ha metido y él a veces hasta parece que tiene placer, ¿no?, en que se fundan los negocios. Es un chico inmaduro. Por lo tanto, esto está peor, esto ya fracasó. ¿Cuándo el peronismo va a volver a ser gobierno? Cuando Dios lo disponga. Tenemos que estar atentos. La anécdota no la sé. Yo aventuré, no sé qué dirá la psicóloga acá, pero que se va a deprimir. Porque es como los adolescentes, ¿viste? Tienen un proceso de excitación, después tienen un proceso de meseta, se quedan ahí sin saber y después entran en una depresión. Y bueno, cuando las cosas se dé cuenta que no les salgan, la práctica es muy superior a la teoría, ¿no? Y la práctica es la prueba ácida del marco teórico. Y no le va a salir, no hay posibilidad de una revolución anarcocapitalista. El mundo va para otro lado. Y la Argentina va para otro lado, no tiene manera. Por lo tanto, la realidad se va a resistir, como se resistieron los azucareros, o ahora los muchachos de la obra pública, o los de la pesca, o los de la farmacia, o las agencias de turismo, o los muchachos despachantes de aduana, o la industria del acero, la industria automóvil, no van a desaparecer. Por lo tanto, cuando esa realidad no se dé, tontería de dolarizar, eso técnicamente no lo va a hacer. No es posible. Te vas a quedar sin el Banco Macro, sin el Banco Galicia, sin el Banco Nación. ¿Te imaginas lo que van a hacer los banqueros cuando le digan cerrar el banco? Se van a enojar un poquito, no hace falta ni que te enojes vos. Ya se van a enojar ellos por todos nosotros. Como estuvieron a punto de enojarse los azucareros. Los azucareros fueron los primeros que le largaron el comunicado y decían, eso no va a pasar, presidente, eso no va a pasar. Va a seguir habiendo azúcar en Argentina, pero ¿cómo va a pensar que una industria centenaria va a desaparecer? Porque se le ocurre al presidente. Imposible. Los muchachos de la máquina vial, cuando le pongan en marcha las máquinas y vayan para la Plaza de Mayo, ¿qué van a hacer? Y si eso lo están haciendo los agricultores españoles, franceses, ¿qué van a hacer? Y aparte que la vas a agarrar con una grúa y te la vas a llevar si no tenés ni de dónde agarrarla, con tremendo peso que tienen esas máquinas. Pero claro, es ridículo, un tipo que tenía que yo 2, 3, 4 millones de dólares y tenía un buen pasado, de un día para otro no existe más, eso es una estupidez. Eso no va a pasar, por lo tanto va a ser un gobierno breve dentro de la ley del orden. Yo tengo la hipótesis de que se va un día a deprimir y bueno, después la Constitución tiene los mecanismos necesarios para ese reemplazo. Y ojo, porque hoy dije esto y yo, bueno, pero viene Villarruel y Macri. Bueno, si viene Villarruel y Macri, ya no es Milei. Por lo tanto, tuve razón, es un gobierno breve. Prepárense más rápido a ver si viene Villarruel y Macri. Bueno, sí. Otra de las preguntas, bueno, ¿cómo se resolvería el tema de la deuda externa?
sin llevar al país a un default. O sea, se habló de esta deuda ilegal que se debe pagar o no se debe pagar igual. ¿Qué se hace con esta deuda? ¿Se manda el FMI a donde ya sabe dónde, no? ¿O se paga? No, las deudas están para pagarse. No, somos un país. Eso del FMI se lo dejamos a los muchachos del trotskismo, tienen mi respeto, pero por eso ya no quieren debatir conmigo, porque yo les digo, no me discutan desde el rol de las pequeñas y medianas empresas, porque ustedes son trotskistas. En la sociedad trotskista no hay jubilado, no hay pequeña empresa, no hay microempresa, no hay mediana empresa, no me jodan. Parecen que hacen un debate desde el sistema capitalista, ocultan su patria trotskista. Y yo le digo, discutí como trotskista. Y entonces ya... No, el Fondo Monetario Internacional son todos los países del mundo, salvo 2 o 3, así que no hay ninguna posibilidad de... Aparte no corresponde. Legítima, no ilegítima, yo no sé qué quieren decir con eso, la deuda la aprobó el Congreso en el presupuesto subsiguiente. Cuando se aprobó el presupuesto del 19, se aprobó con los saldos que había del 18 y eso fue aprobado. Nosotros pagamos la deuda en nuestro gobierno, las deudas están para pagarse. El tema es quién pone la plata, porque yo no tengo por qué cuidarle la plata a la sociedad rural. ¿Quiénes son la sociedad rural argentina? No la de San Juan, todo eso. La sociedad rural argentina, la que tiene el predio de Palermo ahí en la ciudad, son los dueños de las grandes extensiones de tierra en la zona núcleo de la Pampa Húmeda, que no es la Pampa Húmeda, la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Ahí se produce la mitad de la comida que comen los argentinos, ahí una hectárea está más o menos $27.000, ¿está bien? No, esos son los valores altísimos para la Argentina, ¿no? La tierra productiva en Mendoza, en San Juan, salvo que sea una hectárea de vino muy particular, no llega ni. Muchachos, $27.000 la hectárea, una productividad extraordinaria. Hay 4 tierras como esta en el mundo. Angola tiene un pedazo, Ucrania, centro-oeste de Estados Unidos, lo que fue la conquista al oeste, fue sobre esas tierras. Lo que pasa es que en Estados Unidos las dividieron entre las familias, ¿no? A veces cuando uno estudia se lleva una sorpresa bárbara, los famosos farmers, digamos, ¿no? Eso. Llegabas, clavabas la estaca, tirabas el hilo y era tuyo. Las tierras más productivas del mundo, es como la zona núcleo. La zona núcleo no llegan a ser 1.000 familias. Y hoy se quedan con la mitad de la producción, el sistema feudal. El siervo de la gleba trabajaba la tierra del señor feudal y como contraprestación le daba la mitad de la producción. Acá lo mismo. El alquiler es la mitad de la producción. Bueno, hay que hacer una ley de arrendamiento, como siempre tuvo la Argentina, bajar el costo de producción del productor, con eso podés poner las retenciones donde tenés que poner, en eso hay 7.000, 8.000 millones de dólares anuales plus que podés recuperar. No solo bajás el precio de la comida, sino que tenés el excedente para honrar los compromisos de la deuda. Y con eso después le toca a la sociedad rural pagar la deuda. En el próximo gobierno peronista no se paga con el subconsumo, el infraconsumo de los jubilados ni de los trabajadores. Cualquiera de los que estamos acá, que somos veteranos, compramos una casa a crédito. Muy difícil juntar la plata y comprar una casa. O sea, y vos, si el banco te da un crédito hipotecario para comprar tu departamento, te pones contento. El problema es que muchos de estos créditos fueron tomados para cambiar pesos por dólares. Y tenemos, el pueblo argentino, algunos más, otros menos, pero está lleno de dólares, por eso estamos llenos de pobres. Eso demuestra que la plata no es la riqueza es el trabajo. ¿Por qué estamos llenos de pobres? Y porque estamos llenos de plata que no está puesta a producir. ¿Esa plata tiene que volver a la Argentina? No, tienen que volver las máquinas. O sea, esa plata tiene que servir para hacer una usina, por ejemplo, acá hay que podamos exportar cobre y no concentrado de cobre, para hacer otra destilería y que tengamos autoabastecimiento de gasoil, que hagamos centrales nucleares, que hagamos todo lo que tengamos que hacer para que tengamos energía abundante y barata, respetando la ecología, obviamente, respetando todo, ya salió una compañera, respetando todo, la casa común, como dice por su santidad, pero entendiendo que hay que poner los recursos a favor del trabajo del pueblo. Bueno, este es el modelo de desarrollo. La deuda hoy le toca a la sociedad rural pagarla. Si la paga la sociedad rural no hay ningún problema. Hay sectores de la sociedad rural que lo entienden. Como contracara de esto,
le vamos a dar un bono entre lo que están cobrando hoy de alquiler y lo que van a cobrar después, a 25 o 30 años, en moneda dura, tasa de interés internacional, comercializable en el mercado secundario. Así que se llevarán algo de alquiler y el bono. Con esa plata pagamos la deuda, pero solo se va a utilizar esa plata para pagar la deuda, ¿eh? Nada de pagar ñoquis, cosas raras. Hay que trabajar en el sector privado, como siempre enseñó el peronismo. ¿Está bien? Bueno, se hizo pública la carta de Cristina. ¿Qué opinas sobre esto? Me quedaría una nada más. Pero cada pregunta tuya es brava, ¿eh? Bueno, primero rescato que presente una carta para el debate, le puso documento de trabajo. Eso significa que va a ser sometido a un debate. El problema es dónde, porque no sabes muy bien dónde lo tenés que debatir. Si en el Instituto Patria, es ridículo esto. No está el movimiento peronista organizado. O sea que, entre otras cosas, tenemos que organizar el movimiento peronista para debatir esa carta. Esa carta, a su vez, tiene algunas inexactitudes, empezando por el título de la carta, ¿no? Creo que es algo así como Argentina, una nueva crisis de la deuda. En realidad el sector privado argentino no está endeudado. La Argentina no está endeudada. La que está endeudada es el Estado, el Poder Ejecutivo, el sector público, como quiere esto. Y por eso no es la Argentina. La Argentina somos los que trabajamos también en el sector privado, que son la mayoría de los trabajadores. Digamos, la cantidad de empleados estatales es la razonable. 3 millones por ahí en todo el país, es normal, no es ni más ni menos, está dentro de la media. Cuando alguien dice, no, hay muchos trabajadores, es falso, está dentro de lo que y era normal de los países. Ahora, hay muchísimos más trabajadores en el sector privado, la mayoría de los que están ahí se deben haber jubilado en el sector privado. Cuando uno analiza el sector privado, es acreedor del mundo en dólares, lamentablemente está lleno de dólares. Está lleno de dólares porque vendió su fábrica por esto, por aquello. Por la inflación desde el año 60 que el pueblo argentino viene comprando dólares. Por eso es un error. Estamos llenos de dólares. Todo el problema de haber tenido dólares ya lo pasamos. Ahora estamos llenos de dólares. Más de 400.000 millones de dólares tenemos entre físicos, o sea, líquido, en dólares, billetes, y en activos, o sea, acciones, bienes en el exterior. 400.000. Si uno a eso le suma las reservas del Banco Central, que son 27.000 por ahí, y le descuenta la deuda del sector privado con el exterior y la deuda del sector público en el exterior, sobra plata. O sea, la Argentina no está endeudada, lo que tiene que decir que el Poder Ejecutivo está endeudado, no la Argentina. Entonces ahí empieza toda una argumentación de que unos vivos vaciaron el Estado y bla, bla, bla. Y esto nosotros, en nuestro gobierno, era una discusión saldada. ¿Por qué? Porque el presidente Kirchner sacó del país 645 millones de dólares. Se tienen que acordar que los fondos de Santa Cruz fueron afuera. Y nadie le decía nada a Kirchner. Al contrario, le decíamos, bueno, te salvaste de la devaluación. Ahora parecería ser que Kirchner es un traidor a la patria. Está desordenado, muchacho, la cabeza es la cabeza de Heller, no es la cabeza del peronismo. Con mucho respeto, no es la cabeza del peronismo, muchacho, eso no es. Es la cabeza de la socialdemocracia. Kirchner compraba 2 millones de dólares por mes y nadie le decía nada. Víctor Hugo le dijo, y él le dijo, viejo, tengo la plata en blanco, hago lo que quiero. Miren, ¿qué hacíamos nosotros para hacer un gobierno exitoso? Nos jodíamos con el dólar. Durante 10 años de nuestro gobierno no se jodió con el dólar. Nadie, tenés peso, tenés dólares, tenés dólares. No vengás a hinchar con esa historia. Y no jodíamos a la clase media. Porque la clase media es la que hace que gane uno, gane el otro. Con los trabajadores solos no nos alcanza. Nosotros ganamos bien cuando nos acompaña la clase media. Y perdemos bien también cuando se da vuelta. Se nos dio vuelta.
porque en algún momento devaluamos nuestro gobierno innecesaria y irresponsablemente. No había que joder con el dólar, no había que joder con la clase media. ¿Qué va a hacer el gobierno peronista y el plan económico peronista y el plan de gobierno? No joder con el dólar y no joder con la clase media. Un día Cristina me dicen que están entrando muchos cosméticos. ¿Viste cuando yo decía esto entra, esto no entra? Sí, le digo, los cosméticos están entrando. ¿Y por qué? Si tenemos, miren lo que estamos gastando de dólares. No sé, Chegarayo, alguien me había dicho lo que gastábamos de dólares en cosméticos. Y gastábamos algunos millones al año. Tampoco es que gastábamos una cifra, pero a veces 5 millones te parece un montón. Qué sé yo, no me acuerdo. Pero póngale 50 millones de dólares al año en cosméticos para todos los cosméticos que se utilizan en la Argentina. Y me dice, ¿qué? ¿No podemos ahorrar eso? Y le dije, usted se mira al espejo. Y entonces me dijo, está bien, cambiemos de tema. Si yo cerraba los cosméticos como se maquillaban, eso es joder a la clase media. ¿Se imaginan las mujeres sin cosméticos? Nos matan en 3 minutos. Y eso parece, no, es una estupidez. No, no es una estupidez, es joder a la clase media. Entonces, la inteligencia es no joder a la clase media. Y permitirle que crezcan, que veraneen, pero para eso te tienen que sobrar dólares, para eso tenés que tener la balanza comercial favorable, tenés que hacer lo que hicimos, viendo la sociedad de abajo para arriba, pero sabiendo que la clase media se te pone de sombrero. Y se nos dio vuelta, empezó con Macri. Hay 2 lugares que adelantan el ciclo en la Argentina, la capital federal y Córdoba. Lo que pasa en Córdoba y lo que pasa en la capital pasa después. ¿Por qué? No lo sé, pero pasa eso. Ahora, ojo, porque en Córdoba hicimos un acto, en Leones había más de 1000 personas, era el 10% del pueblo. Leones es así, es una ciudad muy pequeña. Un buen intendente, pero el 10% del pueblo estuvo cantando la marcha Córdoba. Ojo lo que está pasando, porque el peronismo está brotando. Coincide también con que la clase media le empieza a pasar muy mal, ¿no? Que la prepaga. O sea, se están dando las condiciones, muchachos, para que venga un buen gobierno peronista. Lo de Cristina, valoro que se inicie el debate, hay que ver dónde, hay que organizar el peronismo, hay que explicar correctamente la economía. Tiene todos unos antecedentes históricos que me suena más flaxo. No hay una sola mención a Perón, a Eva, a la doctrina, a la década ganada no hay menciones. En la década ganada no hablábamos de la política bimonetaria. Y yo hice un libro que se llamó En defensa del modelo porque sabía que esto iba a pasar. Y con esto vamos terminando y la última pregunta la dejamos para la próxima vuelta. Un día me fui a ver con Álvarez Agis, que era el segundo de Kicillof, un economista, era el segundo de Kicillof. En ese momento Kicillof era secretario, yo era secretario, este chico era subsecretario. Después cuando Kicillof pasa a ministro, yo me voy del gobierno, ya había quedado que me iba del gobierno, y este chico pasa a ser secretario de política económica. Y entonces el pibe me mira, yo había ido a economía por un tema de energía, al edificio, y él quería conversar unos temas conmigo, le digo, no, yo pibe te paso a ver, porque tengo que ir para el edificio, no tengo ningún problema, entre compañeros, que si la jerarquía, eso, no tengo ningún problema. Yo trabajaba tanto que los ministros me venían a ver, si no, no tenía tiempo, pero en ese momento yo iba para allá y no era un problema de jerarquía, era un problema de tiempo, yo nunca hice eso. Pero me acuerdo que entré en la oficina de Álvarez Agis, él se ve que había pensado la reunión, lo que tenía que hablar conmigo, y me dice, mire Moreno, mirá Moreno, yo te quiero aclarar algo para que nuestra relación sea transparente. Yo dije, la puta, cada vez que alguien me dijo la relación sea transparente era para quilombo. Siempre, viste, cuando te encaren y te dice para que la relación sea transparente, ya empezás vos con quilombo. Y me dice, mira, yo no soy peronista. Yo digo, bueno, está bien, pibe, está lleno de gobierno, está lleno de tipos que no son peronistas en este gobierno, no sé por qué, últimamente somos muy generosos. Así que ese no es un problema. Te quiero aclarar que tampoco soy kirchnerista. Digo, bueno. ¿Y qué sos? Soy cristinista. Ya es demasiado para mí. Me levanté y me fui. Digo, no, mira, pibe, no entiendo, no te entiendo. Ya no entiendo cuando dicen kirchnerista, menos voy a entender cristinista. Ya empezamos mal. Déjame para otro día que estoy apurado y no tengo. Pero yo tenía la sensación que esto del cristinismo venía a reemplazar la década ganada. Y no se habla de la década ganada.
porque no se habla de lo que hubo que hacer bien para que la Argentina anduviera bien. En esa carta no hay mucho de la década ganada. Hay conceptualizaciones de los 2 últimos años del gobierno de Cristina, o al menos cuando ya no estaba Kirchner, que fue el último jefe político que tuvo. Entonces me parece que ahí hay algunas ideas. A mí me hubiese gustado más alguna cita de Perón que una cita de Alberdi. Me hubiese gustado más que citaran. Les pareció simpático contestarle a Milei con una cita de Alberdi. Pero tantas citas de Perón que sirven más que esas, pero no nacen, no sé, algo les pasa que no hay citas de Perón, citas de Eva. Perón sobre economía escribió casi todo, sobre el matrimonio igualitario y algunas cosas no, pero sobre el peronismo, la relación del Estado, la economía, escribió todo. Hay extraordinarias citas en el peronismo para una carta vinculada. No hay cita, no hay referencia bibliográfica, no hay... Pero bueno, me parece que no hay... Adolece de doctrina, pero valoro el gesto de iniciar el debate, y eso me parece que está muy bien, porque viste que cuenta la leyenda que venía Atila cabalgando y donde cabalgaba él no crecía el pasto. Llegó a Roma y el Papa salió y le dijo: vamos a discutir, pero primero bajate del caballo, que es parecido a te cortaste el pelo, ¿viste? Bajate del caballo. Y una vez que se bajó del caballo ya no era lo mismo. Y me da la sensación que con esa carta es un buen inicio para bajarse del caballo. Y si todos nos bajamos del caballo, nos encontramos en esta cosa extraordinaria que es el movimiento peronista, para construir los mejores 30 años de la Argentina, que son los 30 años por venir, en un gobierno peronista. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Somos una red comunitaria y la verdad que nos vemos afectados por esta ley y queríamos estar presentes. Yo soy comunitario de Lechuza. Muchísimas gracias. Gracias.